nos quedan muchas preguntas, lo contábamos antes de ir a la pausa, respecto a temas como el arrepentido, ¿no? El imputado colaborador o testigo colaborador, o ahora se está hablando cada vez más de la extinción de dominio, términos jurídicos, pero que nos terminan involucrando a todos nosotros. Por eso hemos invitado a un abogado, está aquí con nosotros, que además es un experto en temas internacionales, Francisco Venturino. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Y justo también, hoy cuando arrancamos el programa, hablábamos acerca de esta iniciativa del Ministerio de Seguridad, no sé si te llamó la atención, respecto a permitir que gente que conozca algo acerca de los bienes de la corrupción puedan denunciarlo y como recompensa quedarse con un 5% del valor de lo recuperado, con un tope de 2 millones de pesos. ¿Cómo recibís esa noticia? Me parece una iniciativa, me parece interesante por lo siguiente. En realidad, esta idea de hacer partícipe a la sociedad de los hechos de corrupción es lo mismo que le sucedió a Brasil. Brasil, cuando ingresa en el lavallato y que trajo consecuencias políticas, sociales y económicas gravosas para Brasil, y además se pone en tela de juicio la misma estructura democrática, hasta qué punto el sistema judicial interviene en la política. De hecho, se han participado personalidades del mundo entero diciendo de que si se iba a una elección sin Lula, era un fraude. Esta idea de hasta cuándo es política y hasta cuándo es un tema judiciable o un delito, ¿no? Y yo creo que cada vez están más juntas, ¿no? Y por eso es necesario hacer jugar a la gente en este rol a la sociedad para que comprenda la dimensión de lo que es la corrupción. La corrupción en el mundo, yo había traído algunos datos a nivel internacional como para aportar. Hay una institución que se llama Transparency International, que es Transparencia Internacional, que establece un índice a nivel mundial de acuerdo, ustedes sabrán, es muy difícil tener datos concretos porque precisamente son así delitos. Como la corrupción, exactamente. Claro. Igual que cualquier otro delito complejo, el narcotráfico. Se estima una cantidad de dinero que mueve el narcotráfico a nivel mundial, pero no sabemos a ciencia cierta qué significa. Ahora, que tiene consecuencias políticos, sociales y económicas, eso está fuera de discusión. ¿Y cómo estamos en el ranking? Nosotros estamos a mitad de tabla. Estamos a mitad de tabla de Argentina. Exactamente. En todo. Para sorpresa, por ejemplo, en los peores lugares está Venezuela, en el puesto 17. Le sigue Irak, muy cerca está Libia, Yemen, Sudán, países realmente que, no dudo, o sea, directamente son países autoritarios, no tienen sistemas democráticos, claro. No tienen. Y muy por el contrario, en la otra punta de la escala, lo encontramos a Nueva Zelanda y a Dinamarca. Claro, no nos sorprende. ¿Y Brasil cómo está en esa tabla, teniendo en cuenta el paralelo con el lavallato? Tuvo un descenso increíble, bajó como 25 lugares Brasil precisamente por esta cuestión. Claro. ¿no? O sea, y me interesa esa comparación que hiciste al comienzo con Brasil, porque hay muchos puntos. Por ejemplo, en Brasil pasa que, como se está investigando corrupción durante el gobierno de Lula y de Dilma Rousseff, son del mismo color político, a grandes rasgos, quienes defienden a Lula o a Dilma niegan la corrupción y quienes atacan al gobierno de Lula y Dilma hacen hincapié más que nunca en la corrupción que hubo durante ese gobierno. Y acá pasa algo parecido, ¿no? Si lo dividimos en K o anti-K, mucha gente no toma los elementos, sino que se para en la vereda de cada lado de la grieta, ¿no? Digamos, si sos K, tenés que negar ese tipo de hechos. Si sos anti-K, sentís que fue la mayor corrupción que hubo en la historia. ¿Por qué pasa eso? ¿O cómo podemos hacer para salir de eso? Bueno, precisamente esto es inevitable que suceda porque es la sociedad la que comienza a participar, toma un estado público tremendo, estamos recibiendo noticias casi minuto a minuto respecto de los cuadernos, y es una causa que va a dar comienzo a una nueva forma de justicia penal. Por ahí, como para traer acá y no traer a confusión, debatimos los juristas, quienes entendemos en leyes, ¿cuál es el tipo de justicia que tenemos? Si apelamos a una justicia retributiva, a una justicia restaurativa, distributiva, ¿no? Y esto nos pone a pensar a nosotros también desde el punto de vista sociológico. Cuando roba a alguien que lo hace desde el punto de vista de la corrupción, lo hace en esos niveles, que nunca lo vamos a ver tocando el dinero porque tiene a otros operando, y es lo que llamamos dentro del delito los delitos complejos. Sí, salvo los bolsos de José López, ¿no? Que eso lo vimos todos. Pero sí, entiendo hacia dónde va. Que aún son difíciles así, de comprobar. Exactamente. Sí. Aún así, podemos entender dentro del delito complejo, sin analizarlo a José López como individuo, sino dentro de una estructura organizativa criminal, José López probablemente sea un integrante de una estructura. Claro. Entonces, lo que debería hacer la justicia, o lo que debe hacer la justicia, siempre posicionándonos en el deber ser, es controlar a todos los eslabones de esa cadena, al igual que el narcotráfico. Nunca damos con
el máximo responsable. Siempre encontramos algunos elementos de la cadena y eso no es justicia. Bueno, nosotros sabemos que hay unos que no los encontraron. Algo que es distinto esta vez es la figura del arrepentido, ¿no? Que siempre nos dicen que es el imputado colaborador. Porque en realidad, si está arrepentido o no, a la justicia le da lo mismo. Pero sí, si colabora o no. Capaz que no está arrepentido, pero bueno, quiere colaborar para recibir menos pena. Exactamente. Ahora notamos que se está elevando un poco la vara, ¿no? Eso no sé si es una sensación o si jurídicamente hay un sustento. Es así, es así. Te voy a explicar muy brevemente, lo voy a tratar de hacer de la manera más simple. El arrepentido o colaborador eficaz, primero que nada, tiene que ser un imputado en la causa. Esto para aclararle a la gente. No es un testigo, no es alguien que pasaba. Es alguien que fue parte de esa operatoria. Bien. Hoy pensamos en los cuadernos, mañana podemos pensar en cualquier otro elemento, digamos, de criminalidad organizada. Sí. Podría ser narcotráfico, podría ser trata de personas o lo que se les ocurra. Entonces, ese imputado lo que recibe es, de alguna manera, para explicarlo, una condonación de su condena. Es decir, va a estar procesado, va a tener su calidad de imputado, pero sale libre porque colabora con la justicia. Y para hacerlo hay condiciones. Tiene que, por ejemplo, contribuir para encontrar bienes, personas, mecanismos, y lo tiene que hacer en la misma escala de responsabilidad o hacia arriba. Claro. Es decir, yo no me puedo convertir en un imputado o colaborador eficaz para la norma si yo denuncio a alguien que estaba debajo mío, Claro, no, adentro de la cadena. ¿Y qué es esto de que se está elevando la vara? Porque al principio, del lado de los empresarios, por ejemplo, parecía que ya con decir que efectivamente pusieron plata, pero que eran extorsionados y que era para campaña, alcanzaba para mínimo quedar libre, ¿no? Y ahora parece ser que con eso mismo ya no alcanza. No, claro, ya no alcanza. Ya hubo imputados arrepentidos que colaboraron con la justicia y esa información ya la tenemos. Claro, porque Rogio quiso decir lo mismo y le dijeron, no, ya, eso No ya alcanza, lo tenemos. no alcanza. Piense un poco más y vuelva si tiene algo más fuerte. Y volvió y declaró que sí, que el Aportó otras 5% de los subsidios que recibía por Metrovía se los tenía que dar a Jaime, a Ricardo Jaime. Claro. Pero pasa eso de, digamos que Sí. los primeros tickets son un poco más accesibles fáciles. y después... Bueno, por eso también, quienes entendemos por ahí, uno dice, es un desfile Comodoro Pi. No, a uno adentro de esa cadena de investigación, está bajo el secreto de sumario, si bien la mitad de la causa está en un punto ventilada porque hay mucha presión mediática e interés de la sociedad en saber lo que está pasando, claramente los primeros en ese desfile sacan su boleto mucho más económico porque con cualquier aporte en la cadena ya avanza la investigación. Claro. Pero cuando yo ya estoy en el final de la cadena, de esta pirámide, digamos, podemos decir cadena o pirámide, cuando estoy llegando a la cúspide de la pirámide, el último colaborador me va a tener que dar con el cerebro de esa organización criminal o asociación ilícita o como quieran llamarlo. Ahora, y todo esto lo tienen que probar después, ¿no? Porque también me acuerdo, haciendo la comparación con Brasil, que muchos quienes defendían a Lula da Silva y sus colaboradores decían, da la sensación que con sentarse y decir cosas ya está. Alcanza. ¿Es así o después, digamos, hay que probar todo eso que uno dice? Por Porque supuesto. a nivel título periodístico como que compramos como si fuera la verdad sagrada, pero después hay que... No. Claramente tiene que aportar adentro de la causa, que es la parte que nosotros no vemos. A nosotros nos llega una parte, que es la que se ventila, la que toma acceso mediático, pero puedo asegurarles que la parte más interesante está dentro de ese expediente, que estará, supongo, bajo 7 llaves en Comodoro Pi, o en donde esté, digamos, porque esa es la línea argumental que va a contener las pruebas. Ese va a ser el arbolito, de alguna manera, que va a tener sus frutos, y los frutos van a ser pruebas. O sea, a Rogio le van a decir ahora, bueno, traiga pruebas que comprueben efectivamente que usted le devolvía el 5% de los subsidios a Ricardo Jaime. Pero tiene que llevar algo, no sé, un video, una cámara de seguridad, Jaime entrando... No creo que haya un recibo de la coima. Pero una operación, claro. Él va a tener que mostrar en esa cadencia, va a tener que demostrar con verosimilitud lo que sucede. Yo doy siempre el mismo ejemplo cuando explico derecho a quienes recién comienzan, que no son abogados. Lo que digo es, vos tenés el delito, tenés el crimen, tenés al homicida. Por ahí te falta el arma homicida, pero eso no significa que no tengas al delito. Por supuesto, el fiscal, que en su etapa instructoria, ¿qué va a querer? Tener todo. Claro. Va a querer tener la bala, la vaina servida, todo va a querer tener. El arma homicida, la cadencia de los hechos, si es posible, manchas de sangre en la ropa. Pero digo, los elementos probatorios son tantos y tan diversos. Y en estos casos donde el nivel de complejidad, porque uno dice, alcanza con decir lo vi a tal.
No, no es tan simple. Claro. La justicia no alcanza con decir, lo vi a Diego y a Juan juntados, se juntaron en un bar y conversaban. Claro. Con eso no alcanza para decir, estaban haciendo un negocio espurio. No, hay que probarlo. Y Exactamente. volviendo al tema corrupción, se está hablando mucho de la extinción de dominio, ¿no? La ley de extinción de dominio Fundamental. ya fue aprobada en diputados, ayer se iba a tratar en el Senado, después de lo de Cristina se cayó, no hubo sesión, etcétera. ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Es una ley que va a aportar, digamos, la segunda pata, la fundamental, que tiene que ver con todos esos bienes obtenidos de la corrupción Sí. que vuelvan a manos del Estado. Bueno, ahí vemos algunas fotos, por ejemplo, dice vehículo recuperado del narcotráfico, embarcación recuperada de la corrupción. Ah, que ese es el yate que era de Jaime, justamente, el Claro. que estamos viendo ahora, que ahora lo usa Prefectura. Lo mismo con los aviones de Baez. Ahí tenemos otro ejemplo, sí. La pregunta es, ¿por qué hace falta la ley? Digo, si ya vemos que hay ejemplos, ¿no? O sea, Claro, pero este es ¿en un qué ayudaría? procedimiento absolutamente engorroso Ajá. que complica la justicia penal y que no está aceitado y que además es lo que decimos, hasta que ese juez libera la orden, Prefectura dice lo puedo ayornar a mi barco y hace una transferencia de dominio, se lo da solo al Estado. La idea es que, por ejemplo, ese auto, se lo han dado a la policía también, ese auto que es dinero obtenido de la corrupción, pueda ser vendido, por ejemplo, en el mercado y que pueda ser transferido, por ejemplo, a un nuevo, es decir, alguien que lo compre y que sea de buena fe y que no haya problemas en ese traslado de dominio. Ajá. Pero necesariamente necesitamos modificar cuestiones que son de los derechos reales, Claro. que son derechos civiles. Bueno, aceita un poco más el sistema. Sí, va a venir de alguna manera a complementar, a aceitar y va a ser una pata necesaria dentro de esto que decimos siempre, que es la criminalidad organizada. No es algo tan simple, no es le robaron la bicicleta, le devolvemos la bicicleta al dueño. Claro, o sea, es más complejo esto. Exactamente. Y tengo entendido que en el Senado una de las trabas para que se apruebe esta ley, que suena bastante lógica, tiene que ver con en qué momento le sacamos a el presunto corrupto el bien. Porque hay un proyecto que dice cuando el presunto corrupto fue procesado. Claro. Otros dicen, y no, con eso no alcanza, hay que esperar a que haya una No condena. tenemos una sentencia. Claro, una sentencia, recién ahí se lo sacamos. Y otros dicen, bueno, puede ser un paso intermedio. ¿Cuál es su opinión? ¿O qué es lo que se hace en los países serios? Lo que pasa es que el problema que tenemos aquí tiene que ver con los tiempos de la justicia. Si, por ejemplo, incautamos un vehículo y va a estar guardado depositado en un depósito judicial y va a estar probablemente durante lo que dure ese juicio, que en una de esas son 6, 7, 8 años, porque además puede haber una apelación Claro. hasta que la sentencia esté firme, cuando vayamos a buscar ese vehículo probablemente esté No en sirva para condiciones nada. deplorables. Claro. Esta sería un poco la discusión. Y otra de las discusiones es que va a tener un carácter retrospectivo, es decir, va a ir hacia atrás. Siempre está en discusión si una ley tiene carácter retroactivo o no. Claro, que dicen que no. En O sea, general, en principio desde la- ahora en adelante. Claro. El problema que tenemos es que si nosotros hicimos una investigación que estuvimos investigando durante 7 años, damos con 150 millones de dólares que eran fruto de la corrupción, Sí. nosotros tenemos que hasta que... No solo no podemos disponer porque esa extinción del dominio, es decir, nos hacemos con eso y lo disponemos, necesita el juez. Y el juez penal no tiene que ocuparse de eso. El juez penal tiene que, junto con el juez de garantías y el fiscal, tiene que investigar Claro. determinados Buscar ilícitos, pruebas, buscar pruebas, y si la persona procesar. merece una condena Claro. privativa de la libertad, terminó su asunto. Sí, sí. Si no, le estamos dando una tarea extra. Administrativa casi. Exactamente. A ver si entendí la primera parte. Si esto fuera un país escandinavo, ¿no? Sí. Supongamos, ¿no? Que se inicia la causa y al año ya Casi está no estaríamos la hablando de persona esto. procesada, condenada y con la sentencia confirmada. En ese caso lo lógico sería esperar a la condena para que el bien vuelva a la sociedad, Exactamente. etcétera. Pero como acá los procesos son mucho más largos, si esperamos la condena, el auto ya tiene 20 años, no sirve para nada, el yate ya se hundió. Exactamente. Entonces ahí es cuando algunos dicen, bueno, esperemos a que esté procesado, El otro problema es después en que todo caso se lo devolvemos. También. El otro problema es que la calidad procesal del individuo, hasta que no obtenga una sentencia, Claro. es simplemente una persona que está sospechada de un delito, existe una verosimilitud, en algunos casos siempre dicen, por ejemplo, está cumpliendo una condena previo a la sentencia. Eso es lo que dice, por ejemplo, Debido, Claro. que está detenido sin tener una sentencia condena. firme. Bueno, eso tiene que ver con otras cuestiones, como para no ahondar, podría entorpecer una investigación, entonces el juez preliminarmente lo guarda en la jerga
o lo detiene, es decir, le priva la libertad para que no entorpezca la investigación. Sí, o para que no se fugue, ¿no? Exacto, o porque hay peligro de fuga o porque podría entorpecer. Eso sería la prisión preventiva. Sí. Lo que pasa es que eso también tiene otras consecuencias, porque esa persona que está privada de su libertad durante ese procedimiento, durante todo ese tiempo, lo que le va a pasar es lo siguiente: su tiempo va a valer el doble, porque estuvo procesado sin estar, o sea, privado de la libertad sin estar condenado. Claro. Entonces, si nosotros quisiéramos hacernos con los bienes de esa persona que está sospechada, estaríamos de alguna manera vulnerando una garantía constitucional que es la del procesado. Claro. El procesado puede ser condenado o absuelto. Claro. Hasta que no tenga esa sentencia firme, estamos en una calidad que es única, es procesado. Claro, eso permite entender por qué entonces se demora tanto en el Senado esta ley, que suena re lógica, pero claro, tiene estos bemoles que hay que acordar mínimo, ¿no? Exactamente. Clarísimo. Algunas complejidades que no son tan fácilmente saneables. Muy bien, gracias Juan. Gracias a vos. Nos ayudaste mucho a entender el lenguaje coloquial, términos judiciales que cada vez están más cerca nuestro.